Oye, Israel, y el segundo momento, es decir, esto fue el debate, el segundo momento, que es donde los partidos, los propios candidatos, ya después de una reflexión de los errores que cometieron, de los aciertos que pudieron tener en alguna declaración, en fin, es el manejo del postdebate, ¿no? Que es donde me da la impresión que es donde realmente se coloca la narrativa que pesa en el electorado. El debate te puede dejar ciertos momentos, si lo ves en vivo, entiendo que fueron no sé si me equivoco, pero creo que fueron 16 millones los que vieron el debate, según la información del INE. Digamos, de esos 16 millones de personas que vieron o más que vieron el debate, hay momentos que seguramente se van a quedar y van a pesar a la hora de la elección, en fin, pero me parece que es el postdebate donde la narrativa empieza a tejerse ya más fino, donde se echa toda la carne al asador en los diferentes medios de comunicación por parte de los equipos de los candidatos, donde a partir de eso posicionan spots publicitarios, en fin. En el postdebate, ¿cómo viste los equipos? Aquí ya no tanto son los candidatos, sino son los equipos, sobre todo los dos principales, el equipo de Xóchitl, el equipo de Claudia. ¿Cómo viste el postdebate o cómo ves el postdebate que todavía está ocurriendo, digamos, en los medios? ¿Cómo podrías definir las estrategias a partir de lo que estamos viendo en el postdebate luego del intercambio ahí que hubo el domingo? Pues mira, creo que hay un intento, un esfuerzo, pues yo no sé si bien logrado, porque habría que ver en los próximos días cómo se mueven las encuestas en ello, pero hay un esfuerzo sobre todo del equipo de campaña de Xóchitl, ¿no? Que está queriendo meter esta narrativa como de que, primero que Xóchitl ganó el debate, ¿sí? Lo ganó sin, o sea, de inicio a fin, o sea, no hay como duda sobre ese hecho, ¿no? Y segundo, el tema de que está remontando la distancia, ¿no? Es decir, se está cerrando precisamente a un mes, ¿no? De la elección, se está cerrando, llamémosle, vertiginosamente la distancia, ¿no? Es decir, están intentando, creo yo, meter esta narrativa de que en realidad Xochitl sí es una candidata competitiva, ¿no? Ujú. Y que sí va a dar batalla y que probablemente en 15 días más o menos vamos a ver que están casi a 5 o 6 puntos quizá, ¿no? De diferencia una candidata de la otra. Eso a mí me parece que es un cuento de ciencia ficción, en pocas palabras, pero es una narrativa al final del día, ¿no? Que Sí. se introduce y que en gran medida me parece que uno de sus artífices, que fíjate Jorge, es un personaje del cual nunca hemos hablado aquí, por lo menos nosotros cuando Ujú. participó contigo, pero que es un personaje que pues me parece uno de los estrategas de Xochitl, ¿no? Ildefonso Guajardo, ¿no? Sí, Prácticamente, ¿no? ya, sí, claro, claro. Y que pues salió incluso, estuvo en algunos programas, ¿no? Y acá es Sí, es uno de los jactándose, voceros, digo, está en el ¿no? equipo digamos, en el equipo de planeación de Xochitl, pero es uno de los voceros básicamente de la candidata del, Entonces, del frente. tendríamos también que pensar si no es que la caída de Xochitl pues, se le debe a este tipo de personas que, pues, digo, son políticos, pero no políticos que se exponen, quiero decir, no son políticos de oficio, vamos a ponerlo, Ujú, ¿no? De ujú. plaza, vamos a ponerlo así. Son políticos Sí, sí, de sí. escritorio. Y pues, Sí. Ildefonso, lo más destacado que tiene en su carrera política, pues es justo haber encabezado, ¿no? Porque era secretario, ¿no? Encargado de haber encabezado las negociaciones, ¿no? Del nuevo Del tratado, Temec, claro. ¿no? El Sí, sí. TECMEC con Estados Unidos y Canadá, bueno, y que lo Ujú. hizo bien, hay que decirlo. Pero quiero decir, de eso a estar de algún modo dando una parte de las directrices de Sí, la sí. No, política de no una es un campaña. político, no es un político que ha ganado campañas, digamos, que se caracterice porque ha ganado campañas, porque ha encabezado gestas electorales y ha salido victorioso. No se le caracteriza por eso, y como tú Sí, bien señalas, pues es uno de los principales asesores de Xóchitl Gálvez, ¿no? Oye, en este estrategia de posdebate es donde se circunscribe, a partir de lo que tú señalas, esta encuesta que empieza a propagarse el día de hoy, me parece que es propaganda, evidentemente, empieza a propagarse el día de hoy y empieza a propagar esta narrativa de que Xochitl ya empató a Claudia Sheinbaum. Y me refiero a la encuesta de Massive Caller, una sí, encuesta en donde ya básicamente están en empate técnico.
Y es parte de ese trabajo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿le creemos a Massive Caller? Pues mira, yo pues tendría mis reservas, evidentemente, ¿no? Porque después en otro programa podremos hacer un programa sobre encuestadoras y un poco la genealogía de ellas. Además, precisamente del problema, o sea, las encuestas no son la realidad, este es el punto, ¿no? Los políticos no entienden mucho de eso, pero las encuestas no son la realidad, ¿no? Son una aproximación a la realidad, ¿no? Y lo que intentan hacer es controlar el margen de contingencia de indeterminación que tiene un proceso electoral, vamos. O sea, eso es lo que pretende hacer una encuesta, capturar esa indeterminación, aunque sea mínimamente, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que yo quería decirte también respecto a lo que estaba comentando hace un momento, es que pareciera que tenemos como una, ¿cómo decirlo? Una campaña, un proceso electoral de escritorio, Jorge, ¿no? En el cual es donde las encuestas pueden modular de algún modo la tendencia o la opinión pública del día, Sí. no más allá de eso, ¿no? Y por otro lado tenemos evidentemente la gran fatiga o poca fatiga, eso habrá que ver en cada caso de las dos candidatas y del candidato, pues que andan ahí, como se dice en el argot político, placeando por todas, por todo el país, ¿no? Tomándose fotos, selfies con los seguidores, dando discursos aquí y allá, etcétera, 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 ¿no? Y de algún modo corroborando o haciendo crecer su propia expectativa de que la cosa va bien de aquí al 2 de junio, ¿no? Pero quiero decir, son dos campañas distintas, ¿no? Y dentro de la campaña del escritorio, a mí me parece que es a donde más fuerza le han aventado tanto panistas como priistas, sobre todo, ¿no? O sea, pareciera que ellos quieren ganar sobre todo la elección en el escritorio, digámoslo, en esta narrativa, Sí, 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 sí. digámoslo, de una encuesta como la de Massive Caller, que me parecería un poco abrupto, ¿no? Porque no ha pasado algo extraordinario de que después de un debate tan gris como el del domingo, las preferencias se hayan quebrado, se hayan volcado, una tendencia que viene de hace más o menos un año, se haya volcado de un día para otro. Eso a mí me parece, no sé, no, yo no podría decir que es una tomada de pelo, pero sí me parece algo como poco plausible Sí. desde el punto de vista estadístico. Vamos Sí, a porque, a ponerlo. ver, fíjate, ahí te van los resultados que esta encuesta que está circulando el día de hoy, que ya se convirtió en tendencia en redes sociales, que ya se ha convertido en una bandera incluso de los seguidores de Xóchitl Gálvez, en fin, es parte de lo que hablamos, ¿no? Es parte de las estrategias del postdebate y en donde una encuesta como esta, en donde, pues, como señalas, ¿no? No ha pasado algo extraordinario para que estos números realmente sean verosímiles, pero mira, además, no solamente es el empate técnico que implican estas cifras, sino ya básicamente por un par de décimas, Xochitl va arriba de Claudia Sheinbaum. El resultado es que Claudia Sheinbaum tiene un 38.7% frente a un 38.9% de Xochitl Gálvez. Es decir, es un empate técnico, digamos, con el margen de error implícito, pero básicamente ya está encima 2 décimas de Claudia Sheinbaum. Entonces aquí el tema es lo inverosímil de esta encuesta, de estos resultados, eh, que se circunscribe, por supuesto, en el contexto del postdebate. Y pues la pregunta es, ¿le creemos a esta encuesta? ¿No le creemos? ¿No? Digo, hay gente que seguramente le va a creer a esta encuesta, pero racionalmente, como tú señalas, pues es complicado creerle, ¿no? Porque no es verosímil. Pues es que al final los fenómenos, digamos, estadísticos no se deslizan o no se mueven con esa, digamos, accidentalidad justo, ¿no? Por eso decía, Sí. lo que la estadística pretende es de algún modo controlar una parte mínima de lo indeterminado justo de un proceso electoral democrático, ¿no? Pero esto, a mí lo que me parecería muy relevante incluso en los datos, pues es que ponen, ¿no? De los que aún no deciden, casi un 15% del electorado, ¿no? Entonces, Hay ¿eso un 15%, exacto. qué te sugiere una encuesta como esta? Pues que en realidad puede ganar cualquiera de las dos, primera cosa así Sí. de sentido común,
pero aquí es que quien remontó es la que llevaría estadísticamente, entre comillas, La tendencia, ¿no? la tendencia que Sí. podría jalar esos indecisos, vamos a Ujú, ponerlo así, ¿no? ujú. Es una obviedad, vamos a ponerlo, ¿no? Como estrategia política. Y lo que sí creo yo que pudiéramos discutir al respecto, pues es que es introducir un margen, si se mantiene en próximos días, un margen de rumor o de sospecha, ¿no? Suficientemente extendido, ya no solo en redes, sino en pasillos políticos, ¿no? Sí. En la academia, en las calles, etcétera, donde pareciera que el objetivo es que se construya una narrativa donde cualquiera puede ganar Ujú, y cualquier cosa puede pasar de aquí al 2 de junio, ¿te fijas? O ujú. sea, Sí, y exacto. evidentemente para alguna mente un tanto paranoica, pues te puede hacer unas teorías complotistas fascinantes, ¿no? Pero también para alguien que puede seguir el proceso electoral simplemente desde su casa, bueno, podría decir, bueno, no desechemos esta idea de querer de algún modo anular el proceso electoral por un conjunto de anomalías que a lo mejor se puedan o no confirmar en los tribunales en un litigio postelectoral que pudiera de algún modo pretender una nulificación de votos lo suficientemente amplia como para intentar anular la elección completa, que esa es una cosa que dentro de muchos de los apoyadores, incluso en campo intelectual del equipo de Xochitl, pues lo han, de semanas pasadas al día de hoy, lo han seguido como eh, empujando poco a poco, ¿no? Ahí va Sí. esa idea de que, bueno, no en la elección, pero en un conflicto postelectoral sí podría a lo mejor echarse para atrás, ¿no? Pues Pero a sí. mí me parece, yo no sé si sea una cuestión de creer, ¿no? O de que nosotros creamos que esta encuesta va Sí, sí, bien, sí. sino es una cuestión de, bueno, el efecto que va a producir, pues, por ejemplo, en campo del electorado, ¿no? O sea, eso es lo que yo creo que habría que ver. Por eso esperemos a la próxima semana y hagamos una comparación con las demás encuestas Con las a ver encuestas que van a estar, por cómo, supuesto, surgiendo y publicándose en algunos medios, en fin.